Ya. ¿Están escuchando bien, cierto? Estoy medio preocupado porque no sé si... Sí, se escucha bien, tío. Ya, súper. Gracias. Bien. Isaías 55, verso 8 y 9. Isaías 55, el verso 8 y 9. Mire lo que dice Isaías 58, verso 55, verso 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos, dice, no son lo que ustedes, ni sus caminos son los míos. ¿Afirma quién? Dios. El Señor, Dios. ¿Ya? Él dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor. El verso 9 dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Ya? De esa forma Dios se dirige a nosotros en Isaías 55, en los versos que ya le acabo de leer, ¿cierto? Hablando un poquito acerca de los pensamientos, algo que siempre están ahí presente y latente en cada uno de nosotros. Bueno, el concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales, ¿ya? Voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo, dice, desarrolla sus ideas acerca del entorno, ¿ya? Los demás, o del entorno de los demás, o de él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Ese es el concepto un poco de los pensamientos. Siempre están aflorando ahí. Hay pensamientos que son para bien, hay otros tantos pensamientos que son un poco malos, ¿cierto? Que aparecen ahí. Es como cuando dicen, cuando te habla el angelito bueno y el angelito malo por el otro lado. Bueno, los pensamientos nos pueden llevar a muchos lugares, nos pueden llevar a dimensiones también que nos transportan, porque a veces nos vamos en el pensamiento. No sé cuánto le ha pasado eso, que de repente estamos en grupo, pero hay uno que está como pegado. Oye, ¿qué te pasa? No, es que estaba pensando en esto, estaba en un pensamiento. De hecho, hace un rato atrás yo le hablé como 3 veces a la Vivianita, y estoy frente de ella, así, pero súper cerca, y le hablé, pero ella estaba pegada, navegando no sé por dónde. En alguna parte de la galaxia andaba ella, pero no atendía a lo que yo le estaba hablando. Entonces, bueno, los pensamientos son así. También tienen como ese poder de descolocarnos o desviarnos, ¿cierto? De lo que estamos viviendo quizá en un entorno presente, digamos. ¿Ya? Entonces, me hace pensar esto porque muchas veces nosotros, siendo conocedores de las cosas de Dios, siendo muchas veces testigos de lo que Dios es capaz de hacer, porque ¿cuántos creen que Dios tiene la autoridad y el poder para cambiar vidas? Amén. Yo no sé cuántos de los que están acá escuchando comprenden y entienden como hijos de Dios que Él tiene la capacidad para sanar, para hacer resucitar muertos. Tiene el poder para sacar la depresión. Dios tiene el poder para, ¿cierto?, cambiar nuestro estado de tristeza a alegría. Todos nosotros lo sabemos, pero muchas veces nos alcanza la tristeza, nos alcanzan las preocupaciones, lloramos, sufrimos y nos quedamos pegados en una condición que lo único que hace es hacernos, nos detiene en el proceso, nos detiene en el camino, no nos deja avanzar. Y eso pasa cuando nosotros lamentablemente sacamos la mirada del blanco perfecto que se llama Jesucristo. Entonces, está bien, estamos llenos de pensamientos, hacemos miles de cosas, pensamos miles de cosas, pero por sobre todo eso, como hijos de Dios, tenemos que entender de que los pensamientos que nosotros tenemos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene planes y propósitos. Por eso el mensaje de hoy
es para que nosotros podamos entender de que a pesar de que la vida nos presente circunstancias y momentos tan complicados y tan difíciles, que esas situaciones no nos hagan detener, no nos hagan quedarnos pegados en ese pensamiento, sino que podamos decir en medio de todo ese caos, el Señor va conmigo, Dios está delante de mí, Él es el que me puede rescatar, Él es el que me puede sanar, el que me puede liberar, el que me puede sacar de la situación más terrible que yo pueda estar viviendo. Y yo lo creo con mi corazón porque he sido testigo de eso. Creo que cada uno de nosotros hemos sido testigos, hemos palpado de muy cerca lo que Dios es capaz de hacer. ¿Amén? Amén. Entonces, para ir entendiendo esto y para ir comprendiendo lo que Dios tiene para nosotros, es bueno que nosotros siempre le digamos al Señor, Señor, ayúdame a tener tus pensamientos. Porque creo con mi corazón que los pensamientos de Dios son los que iluminan nuestro camino, los que nos dan claridad, los que nos dirigen a caminos de seguridad, ¿ya? Por eso la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su fin es camino de muerto. Ese lo habla el libro de Proverbios. Pero por otra parte, el Señor en su palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, si yo dirijo mis pensamientos siempre esperando de que Dios pueda obrar en mi vida, Dios nos va a llevar por caminos de seguridad. ¿Amén? Amén. Ya. Ahora, una pregunta a los que están aquí conectados. ¿Cuántos de ustedes se sienten felices? ¿Eres una persona feliz? Es una pregunta que... Amén. Amén. Ahí salió un amén. Quizá hay otros que no. No es necesario que me respondan, pero quizá hay otros que no. Pero me es menester, me es necesario preguntarle, ¿eres una persona feliz? Si no lo eres, y si lo eres, gloria al Señor, pero si no lo eres, ¿qué es lo que está gatillando en tu corazón, en tus pensamientos, que no te deja ser una persona feliz? Y ahí podríamos entrar un poco a descifrar las cosas que a veces nos dañan y que no nos permiten avanzar y que nos hacen detenernos. Como por ejemplo, quizá el temor a tantas cosas, ¿cierto? Al fracaso, el temor a que pueda ser rechazado, el temor a, no sé, a enfrentar la vida en distintas áreas, el temor a que, no sé, a que pueda fracasar quizá en un matrimonio, en una relación de pareja, qué sé yo. El temor, ¿cierto? A lo mejor nos impide que nosotros podamos ser personas con una felicidad en nuestros corazones. La culpa también es otro factor que nos hace detenernos y que se apoderan de esos pensamientos y que nos paralizan, que nos enfrían, ¿cierto? Y no nos permiten poder seguir, ¿cierto? Caminando en esta vida que es tan hermosa, que Dios ha creado en la vida porque es hermosa, y nosotros a veces no logramos dimensionar, no logramos comprender todos estos procesos y no los disfrutamos, simplemente porque hay temor, porque está la culpa y porque muchas veces también el pecado se apodera de nosotros, ¿cierto? El pecado también es un factor que día tras día está ahí siempre, va delante de nosotros, dijo por ahí el siervo de Dios. El pecado siempre está al acecho, el enemigo siempre nos quiere hacer caer. Entonces todas estas situaciones, todas ¿cómo se llama? Estas palabras que yo le he mencionado como el temor, la culpa y los pecados son situaciones que nos paralizan, que nos llenan de pensamientos negativos y que no nos ayudan a seguir avanzando. A veces también vienen momentos en que nosotros decimos, bueno, yo quiero inventar o quiero experimentar, más bien dicho, otra cosa, otra vida. A veces nosotros nos proponemos experimentar vivencias diferentes, porque a lo mejor la rutina, porque a lo mejor lo que hacemos el día a día nos tiene ahí marcando el paso. Y también es una situación que a veces nos lleva a vacilar en nuestros pensamientos.
esto que estoy haciendo no me llena, esto que estoy haciendo no me hace feliz. Ir al trabajo, no sé, mi familia, porque a veces también pasa que la familia no nos llena. No sé, los compañeros de universidad, de colegio, de trabajo, qué sé yo, el mundo que usted frecuenta, quizás a lo mejor no te llena, algo está gatillando ahí, que te hace pensar a veces y decir, tengo que experimentar, tengo que arriesgarme a algo más. Y la siguiente historia tiene que ver un poco con esto, y nos va a ayudar un poco a entender y a comprender de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre va a estar ahí para cuando nosotros le necesitemos. Independientemente de que nosotros tengamos temor, independientemente que nosotros muchas veces nos culpemos por acciones que hacemos, independientemente que de repente el pecado también nos alcanza, un pensamiento, una palabra mala, una mala acción con alguna persona, qué sé yo, pecados que están ocultos ahí, todas esas cosas nos hacen, nos restan y no nos dejan ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos detenemos en este tipo de situaciones. Entonces, la siguiente historia nos habla un poco de esto, de alguien que se atrevió a hacer algo, porque quizás lo alcanzó la rutina, porque quizás, no sé, estaba viviendo un tiempo complicado y quiso experimentar algo nuevo. Y les quiero hablar un poco de lo que dice, de lo que nos habla Lucas, capítulo 15, del verso 11 al 24, para que usted después, si quiere, lo repasa en casa. Esta es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo acá? A ver, levanten su manito ahí. ¿Cuántos han escuchado esta parábola? ¿Cierto? Que es tan conocida, pero que tiene una profundidad maravillosa, que muchos de nosotros incluso la sabemos un poco hasta de memoria, ¿cierto? Pero esta enseñanza, esta parábola del hijo pródigo, nos deja una enseñanza de lo que estamos hablando. Y quiero un poquito hablarle, porque hay tiempo, quiero leerle un poquito. Entonces dice, cierto señor, dice, tenía 2 hijos, ¿ya? Dice entonces, ahí me perdí, cierto señor tenía 2 hijos, pensaba que todo iba bien, el jefe del hogar pensaba que todo estaba espléndido, ¿ya? Entonces, un día dice que uno de sus hijos se rebeló. Escuche esto. Dice que se rebeló, vino a él y le dijo, ¿qué cosa? No me gusta este hogar. Esta es otra versión lo que yo le estoy hablando. No me gusta este hogar. Ya quiero experimentar algo nuevo, algo distinto. No me gusta este hogar. Yo quiero seguir mi propio camino, dice este joven. Me voy, dice. Dame la parte de la herencia que me corresponde porque quiero empezar a disfrutar otro tiempo. Entonces el padre claramente se entristeció, dice la historia. ¿Cuántos de nosotros no nos pondríamos tristes si nuestros hijos nos dijeran este tipo de palabras, cierto? Me voy. Está bien, claramente los hijos tienen que hacer su vida, los hijos tienen que formar su propia familia, los hijos tienen que emprender el vuelo solo, pero no de esta forma. Entonces, por eso en este padre causó una tristeza enorme. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos experimentado a través de un hijo, a través de un sobrino, a través de un amigo, no sé, el verlos sumergidos, por ejemplo, en drogadicción, que han elegido ese camino de la droga. Y cuando eligen ese camino de la droga, los vemos totalmente desconcertados, perdidos, sin rumbo, y eso trae un dolor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he hecho parte de situaciones de familiares que han estado pasando este tipo de cosas y causa un dolor. ¿Y por qué razón? Porque los amamos. Porque no queremos que ellos anden deambulando en las calles de oscuridad, no queremos que ellos anden ahí experimentando o arriesgándose al peligro, pensamos en ellos, no dormimos tranquilos. Un sinfín de cosas, un sinfín de pensamientos y de sentimientos que vienen a nuestro corazón. Y duele, no sé si a usted le ha pasado, pero duele, como que el corazón se marchita. Miren, yo les voy a contar una infidencia. Yo era muy pequeño,
tenía muy poca edad, y mi hermano Simón me lleva por... ¿Cuántos años tienes tú, Ruth? ¿Cuántos años tienes tú, Ruth? ¿52? Hágame así, ¿o no? 52. 52. 52. 52. Yo tengo 47. 9. 47. Tengo 49. 47. Pero yo les voy a contar esta experiencia, mire. Entonces, yo era muy pequeño, mi hermano Simón ya era más jovencito cuando yo estaba chico, pero yo, consciente de todo, me acuerdo que entró en este mundo a través de un compañero de trabajo, se empezó a drogar en el colegio y estaba ahí en una condición pésima, que cuando mi mamá se enteró de eso, yo vi a mi mamá llorar amargamente por su hijo, porque él no quería que su hijo estuviera en esa condición. Y como yo la acompañaba a la iglesia siendo muy pequeño, yo me acuerdo que ella estaba sentada ahí en la banca de la iglesia y lloraba. Y yo sé que ese llanto era por su hijo que estaba sumergido o se estaba metiendo en un mundo que ella no quería. Y yo la veía llorar y sufrir. Y saben que yo desde el otro lado, yo tengo aquí como que si fuese hoy, esa imagen donde mi mamá lloraba, lloraba tanto, que yo sentía un dolor tremendo en mi corazón y sufría porque mi madre estaba sufriendo y también sufría por mi hermano, pero sufría porque mi mamá estaba con un dolor tremendo en su vida. Entonces, esa experiencia es la que cala el corazón, los huesos y todo, porque nos dolemos cuando vemos a un ser querido. Entonces, imagínense a este padre que estaba muy triste, por cierto, porque su hijo había decidido emprender otro vuelo. ¿Ya? Entonces el padre dice que él le entregó el dinero y le dejó salir. Dice que se preguntó si volviera a ver a su hijo alguna vez. Esa es la pregunta. Vio salir a su hijo y al tiro se preguntó, ¿lo volveré a ver? Empezó a pensar, empezó a tener sentimientos. ¿Qué va a pasar con él? ¿Dónde va a ir? ¿Por qué caminos va a recorrer? Al tiro vino la preocupación porque ya no iba a estar ahí al cuidado de él, donde sus ojos lo vieran. Los padres aparte somos súper protectores, ¿no? Siempre nos estamos preocupando. Yo, la Marcelita, ya cuando ella sale, a pesar de que tiene su edad ya y adulta, pero yo estoy ahí preocupado siempre. Y cuando ya se hace tarde, como que los papás se ponen inquietos, ¿no? ¿No es así? Sí. Háganme así, pues, ayúdenme. Lo que pasa es que uno siempre va a ser papá por toda la vida. Toda la Aunque vida. los hijos estén ya viejitos, igual uno va a ser mamá, ellos van a ser nuestros hijos siempre. Exacto, exacto, claramente que sí. ¿Sí? Entonces, para seguir con la historia, el hijo se fue lejos y se complació, dice, con su dinero y sus amigos. Malgastó su dinero en maneras egoístas. Pensaba que estaba divirtiéndose hasta que de repente, dice, se acabó el dinero y sus amigos le abandonaron. Quedó solo y necesitado. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál era la actitud que él debía de tomar? Si ya no tenía nada, todo lo malgastó. Entonces, la historia dice que fue con un agricultor que él le envió, mire, a alimentar cerdos. Él estaba necesitado, entonces, bueno, el trabajo que consiguió era alimentar los cerdos. No les dio, dice que no les dio suficiente para comer. Tenía tanta hambre que quería comer el alimento de los cerdos. Empezó a pensar en todas las cosas malas que había hecho. La culpa. ¿Se acuerdan que hablamos de la culpa? Empezó a pensar en todas esas cosas malas que había hecho y cómo no había tratado bien a su padre. Se sentía cada vez más infeliz. ¿Por qué razón? Porque venía la culpa, el remordimiento, hice mal esto, me porté mal con mi padre, nunca debí de haber salido de la casa, eh, debí ser más inteligente, qué sé yo. Una infinidad de pensamientos que vinieron a él en la condición en que él se encontraba. Pero miren, sigue la historia. Un día dice que se acordó de cuán amable había sido su padre
Se acordó de cuán amable había sido su padre. Si su padre, un papá siempre va a tener los mejores parabienes para su hijo. Y dice, y de la buena vida que había gozado cuando estaba en su casa. Y aún los siervos de su padre tenían suficiente para comer. O sea, él se acordaba de lo bueno que era estar al lado de su padre, de lo maravilloso que es estar cuando los padres están en casa, ¿no? Cuando estamos cerca de ellos, cuando nos hacen esas ricas cazuelas, cuando nos dan la mejor presa, cuando nos dan ¿cierto? Un pastel de papa, un charquicán que tanto me gustaba a mí como me lo hacía mi mamá, con cochayuyo. Ella me da charquicán con cochayuyo porque me decía, esto te va a hacer fuerte. Me hizo fuerte, pero no me ayudó a crecer más de lo que yo quería. Entonces, todas esas situaciones se empezó a acordar este joven de lo que había dejado atrás, de que su padre era tan bueno con él y todo lo que tenía, ¿cierto? Las bendiciones. Él pensó y dijo, ¿podría yo regresar a mi padre después de todo lo que he hecho contra él? Se empezó a cuestionar. La culpa lo hacía vacilar, lo hacía alejarse. Y ese es el peor error que nosotros podemos tener. Porque cuando el pecado nos alcanza, cuando la culpa nos alcanza, entonces en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos. Y eso es lo peor. Porque la palabra del Señor dice claramente que Dios ama al pecador. Él lo ama. Si lo que Dios aborrece es el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Pero cuando nosotros caemos en falta y si hay arrepentimiento de corazón, Dios no nos va a cerrar la puerta. Jamás va a hacer eso. Por eso es el mensaje que nosotros que tenemos que transmitir. Aquella familia, aquellos amigos que se sienten culpables, que han fallado, que no sé. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado decir a algunas personas, es que te he fallado tantas veces? Es que te he prometido tantas veces. Y vuelvo a caer en lo mismo. Ojalá nosotros tengamos la capacidad de entender ese tipo de situaciones y de dar el consejo apropiado a sus vidas. Entonces él pensó, este joven, ¿podría yo regresar a mi padre después de todo lo que he hecho contra él? ¿Todavía me amaría? Dijo él. Se lo cuestionaba. ¿Me amará todavía? Y él luego dijo, no soy digno de ser su hijo. Le serviría como un siervo si tan solo me recibiera. Sería un esclavo más, sería un trabajador más. Si él me recibiera, sería un jornalero más en su casa. Estaba dispuesto a humillarse. Con eso dice que se levantó, se armó de valor, porque esto es lo otro lindo, amados. Esto es lo otro bueno, que aunque nos hayamos caído, aunque hayamos tropezado en el camino, aunque hayamos cometido alguna falta, tengamos el valor de pararnos, tengamos el valor de ponernos en pie, tengamos el valor de decir, tengo que salir de esta situación, tengo que doblar mis rodillas a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener ese valor para humillarnos ante su presencia y pedirle perdón a Dios. Que los pensamientos detractores no nos alejen, sino que al contrario podamos luchar para ir a las plantas de Dios y decirle al Señor que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Entonces él dice que se levantó y salió para la casa de su padre, iba a ver si su padre le perdonaría. Por si acaso voy a ir, dijo. Por si acaso voy a ir. Entonces dice que el padre había extrañado tanto a su hijo desde el día en que él salió y muchas veces se preguntaba, ¿regresará mi hijo algún día? Entonces un día vio a alguien acercándose en la distancia. ¿Podría ser su hijo? Cuando vio que era él, dice, mire la acción del padre. Cuando vio que era él, corrió él con los brazos abiertos. Padre, le dijo el joven. Padre, le dijo el hijo, he pecado contra ti
no soy digno de ser tu hijo. Pero su padre le dijo, traigan la mejor ropa para él y preparen el mejor banquete para él. Mi hijo, dijo, se había perdido, mas ahora es hallado. Todos nosotros somos como este hijo. Todos nos hemos descarriado de Dios en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Hemos malgastado muchas veces las oportunidades y los bienes que Él nos ha dado. ¿Cuántas veces la hemos malgastado? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades y no las hemos considerado? ¿Cuántas veces? Pregúntate. ¿Cuántas veces le has preguntado, le has dicho, Señor, te prometo que esta vez sí voy a entregar mi vida, te voy a servir? Señor, te prometo, si tú me bendices, si tú haces esto, esto otro, aquí, allá, yo haré lo otro. Perdón. ¿Me están siguiendo, cierto? Entonces hemos malgastado la oportunidad y los bienes que Él nos ha dado. Nos hemos rebelado contra Él y hemos vivido de una forma egoísta. Pero hoy, nuestro Padre Celestial, hoy, en esta hora, a cada uno de nosotros, nuestro Padre Celestial nos invita a venir una vez más a su santa y gloriosa presencia. Él nos está esperando una vez más en esta hora, con sus brazos abiertos. Nos está diciendo, hey Ruth, te recibo tal y como eres. Gloria, te recibo tal y como eres. Ami, te recibo tal y como eres. No te culpes. No importa que hayas fallado. No importa que tengas miedo, pero hoy día te recibo una vez más con mis brazos abiertos. Y estoy dispuesto, dice Dios, a olvidarme de todo, porque eso es lo hermoso de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, nos presentamos y le decimos, Señor, he pecado, he fallado contra el cielo, contra ti, he hecho lo incorrecto, y derramamos nuestro corazón delante de su presencia, Dios nos perdona y no se acordó más. Eso es lo glorioso de nuestro Dios. Él no es como nosotros, que somos rencorosos, que si no me llamaste, me enojo. Que si no me respondiste un mensaje de WhatsApp, me enojo, me molesto. Que si no fui considerado, que si no me saludaste en el día de mi cumpleaños, no te hablo más. Pero Dios no es así. Esos pensamientos negativos son propios nuestros muchas veces y que el enemigo pone ahí para desviarnos del enfoque, desviarnos del camino. ¿Amén? Amén. Dios tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros. Jesús nos mostró su amor cuando dio su vida como un sacrificio por nuestros pecados. ¿Y los pecados de qué? De todo el mundo, no tan solamente nosotros, sino que de toda la humanidad. Pero escuchen esto, Él cuando murió en la cruz, sufrió dolor, fue rechazado, permitiendo que hombres malos le clavaran en una cruz. Por el poder de Dios, también Dios resucitó de la muerte y hoy vive por los siglos de los siglos. Amén. Amados, vengamos a Jesús y pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados. Cuando Él ve que eres un arrepentido, cuando Él ve que nuestras oraciones salen con humillación, con ruego, con súplica, tal como lo que yo le leía al inicio de este encuentro de Somos Más Familia, cuando le citaba al salmista que decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, y nosotros lo hacemos de esa forma. Dios nos cierra sus oídos. Dios va a estar dispuesto a perdonarnos y nos va a limpiar de todos los pecados con su sangre que un día fue derramada por nosotros. Amados en el Señor, que esos pensamientos que a veces se apoderan de nosotros, que nos hacen tener tanto miedo, que nos hacen sentirnos que nadie nos quiere, que nadie nos estima, esos pensamientos que a veces
nos llevan hasta tener una depresión, una crisis de pánico. Todos esos pensamientos, hoy día, sácalos, despójate de ellos y deja que Dios ponga pensamientos buenos, pensamientos de bienestar en tu corazón. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son de ustedes, no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos, dice, y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así es nuestro Dios. Eso es lo que Él nos ofrece en esta hora. Que la condición que tú puedas tener no te haga huir de la presencia de Dios. Al contrario, acércate y adórale con toda tu alma. Espero que este pequeño devocional te haya servido para que a lo mejor quizás tú estás en un momento bueno, como yo preguntaba. Quizás estás pasando una situación buena. Quizás no lo sé. Pero Dios conoce tu corazón. Y si esta palabra es para ti, guárdala y atesórala. Pero también te voy a invitar a que le saques provecho para consolar y alentar a aquellos que hoy día, muchos de nosotros, tenemos a nuestro alrededor y que están sufriendo porque no pueden dejar una adicción, porque sienten que han estado luchando mucho tiempo solos, qué sé yo, no sé. Pero usa este mensaje para levantar la vida de muchos que hoy día están caídos y que no se pueden levantar. Dios, dijo Jeremías, está a mi lado como un poderoso gigante. Lo dijo Jeremías. Y hoy día lo afirmamos. Él está con nosotros como un poderoso gigante.